la reacción de Dios ante el pecado del hombre. ¿Cuál es el tema? La reacción de Dios ante el pecado del hombre. Eso lo vamos a meditar en esta enseñanza de la tarde. Génesis 3, del 8 al 12. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Oremos. Amado Dios y Padre bueno, ayúdanos a entender, mi Dios, esta enseñanza que es fundamental para nuestra vida cristiana. Es necesario recordar a la iglesia, mi Señor, que tú nunca tomas a la ligera el pecado del hombre, que la lucha por la santidad es norma de vida en todo hijo tuyo, en todo creyente. Y permítenos, Señor, examinar el valor que como hijos hemos recibido por tu gracia y que ahora disfrutamos por la gracia a pesar de que somos pecadores, un testimonio de amor, de salvación y de privilegio porque en ti hemos creído, Jesús. Ayúdanos, mi Dios, a caminar en este buen entendimiento y que como iglesia exhibamos esos frutos de arrepentimiento, de justicia que solo un verdadero hijo tuyo puede dar a conocer, para testimonio que dé gloria a tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, amados hermanos. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 6, cuando Isaías vio la visión de la manifestación de la gloria de Dios, vio la visión y dijo: Santo, santo, santo es Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Recuerdan esa porción? 3 veces santo. Eso enseña la Escritura, que es Dios. Dios no tiene mancha. Dios no tiene pecado. Él no puede pecar. Él es santo, Él es perfecto, Él es justo y todo lo que Él hace es bueno y es perfecto. Cuando Dios, oiga bien, cuando Dios creó al hombre, o sea, nos creó a nosotros, la raza humana, la creó para que el hombre, hecho a su imagen, según Génesis 1:26, lo reflejáramos a Él. O sea, ¿por qué nos hizo Dios a su imagen y conforme a su semejanza? ¿Nos habrá hecho así para que reflejáramos la figura del diablo? No, a la imagen y semejanza de Él es para que lo reflejáramos a Él. Y siendo que Dios no peca y habiéndonos colocado a nosotros, la raza humana, como corona de su creación, amado hermano, Dios espera que nosotros de verdad reflejemos ese testimonio de su pureza, de su bondad, de su amor, de su santidad. Dios no creó al hombre pecador. Él no lo hizo así, pero fue tan grande la semejanza que Dios nos ha concedido a nosotros que, oiga bien, a nosotros somos los únicos seres creados que Dios nos dio aún la potestad de desobedecerle, para que nuestra obediencia a Él no sea en automático, o sea, porque sencillamente estamos incapacitados para desobedecer, sino que Dios quiere que nosotros hagamos lo bueno, lo santo y lo justo
porque así actúa Él en su corazón. Entonces le puso al hombre la oportunidad de que pecara, prohibiéndole que comiera del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Y ya sabemos, el hombre pecó, habiendo sido hecho por Dios para que reflejara la plenitud de su imagen y semejanza, el hombre se atrevió a pecar. Y hermanos, nunca estemos acusando a Adán y a Eva de haber hecho lo que hicieron. Quizás si nos hubiéramos puesto nosotros en ese lugar, lo hubiéramos hecho antes. Es difícil comprender estas cosas que han sucedido conforme al relato bíblico. Pero el hombre pecó. ¿Y sabe qué? Desde el principio el hombre no midió las consecuencias de su pecado. Lo mismo que nos pasa hoy. Pensamos que es un desliz. Bueno, ni modo, me han provocado, yo tengo razón de comportarme así. Y realmente el hombre reacciona ante el pecado con bastante ligereza. Reaccionamos ante el pecado con bastante ligereza, como que Dios tomara el pecado suyo y mío con ligereza. La reacción de Dios con el primer pecado fue simplemente enérgica, tajante, terminante. Dios nunca, oiga bien, nunca se ha mostrado tolerante con el pecado. Nunca ha sido consentidor del pecado. Dios ha sido enérgico contra el pecado y jamás va a decir el Señor, sí entiendo que tenés razones de estar enojado. Sí entiendo que sí probablemente sos débil, pues, y por eso has caído en este pecado. El Señor no se comporta así ante el pecado. Los tolerantes con el pecado somos nosotros, pero Él no. Él tiene normas. Desde el principio mostró molestia grande por el pecado que el hombre había cometido. Entonces, amado hermano, Dios ni siquiera con Adán y Eva tuvo paciencia. Cometieron pecado y la sentencia les vino de inmediato. Los expulsó de su presencia. ¿Dónde habitaba Dios con ellos? En el huerto. Y ya no pudieron verlo jamás. Después de haberse paseado con él en el huerto, Adán y Eva nunca volvieron más a ver a Dios cara a cara. Y ningún hombre lo ha visto a Dios jamás cara a cara desde entonces. Por eso es que quiero que vayamos preparando el corazón para que entendamos por la trayectoria de la reacción de Dios ante el pecado del hombre, las inmensas gracias que tenemos que dar por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque todo esto, amados, fue anunciado ante la gravedad del pecado del hombre. La oferta de Dios fue perdón y reconciliación con Dios en un tiempo que solo Dios sabía. Y el hombre, amados hermanos, siguió pecando. Mire, el primer asesinato, Caín mató a su hermano Abel. Y Dios no tuvo la mínima tolerancia para dejar de castigar a Caín. Y lo maldijo de sobre la tierra. Y el hombre siguió pecando. Y el pecado del hombre llegó a multiplicarse tanto que ya en el capítulo 6 de Génesis, versículo 1 dice... Versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, hermano, el resultado desastroso de la caída del hombre en pecado provocó que la humanidad multiplicara su maldad en gran manera. Y Dios nos dijo, realmente, pobrecitos, los seres humanos no pueden dejar de pecar. Pues los voy a dejar que pequen. No, amados, la sentencia de Dios fue exterminar toda la raza humana por el medio del diluvio. ¿Será liviano ese castigo? Pero es real, la Biblia lo anuncia. Y el hombre quizás no llegó a entender en medio de su maldad la gravedad del pecado que estaba cometiendo. Pero, amado hermano, quiero decirle que, según la Biblia, el pecado, nuestro pecado, provoca dolor en el corazón de Dios. Eso está claramente escrito en la Biblia. Le dolió en su corazón de haber hecho al hombre.
Dios es provocado a ira por el pecado de nosotros. En Números 12:9, cuando estaba el pecado de murmuración de los hermanos de Moisés, María y Aarón, en Números 12:9, dice la Biblia, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Oiga bien, ¿qué es lo que habían hecho Aarón y María? Murmurar contra Moisés, y eso provocó la ira de Dios. El pecado nuestro provoca la ira de Dios, provoca juicio decretado en el cielo por la rebelión del hombre. Mire, 40 años de vagar por el desierto en la época de Moisés, el diluvio, el castigo en el tiempo de los jueces, que los entregaba el Señor a su propio pueblo a castigo de parte de los pueblos vecinos, porque no querían hacer caso, porque no querían sujetarse a una ley que les había sido dada. Y vino la cautividad y todas las historias que conocemos del Antiguo Testamento. Dios nunca va a mostrar complacencia por el pecado que nosotros cometemos. La Biblia dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por todos los tiempos. Y el pecado del hombre, oiga bien, su pecado, aunque usted diga yo no he pecado, su pecado lo pone en posición contraria a Dios. No lo podemos ignorar. A Dios siempre le ofende el pecado, siempre le duele el pecado, siempre lo provoca a ira y siempre va a traer una reacción contra nosotros para hacer sentir Él esa manifestación de enojo. Y gracias a Dios que la tiene, porque hay unos que ya fueron desechados y no reciben la menor amonestación por el pecado, porque ya tienen juicio decretado contra ellos, que es la condenación eterna. Qué difícil, ¿verdad? Pero, amados, la pregunta es entonces, ¿cómo reacciona Dios hoy ante el pecado que hoy estamos cometiendo? Y aquí le pido que procuremos aplicar sabiduría en la enseñanza. En el Salmo 145:8 hay un versículo que dice así: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué Dios muestra clemencia? Porque Él, es cierto, nuestro pecado le provoca ira, le provoca dolor, pero Él es clemente y es misericordioso. Si Él no fuera clemente y misericordioso, mire, al menor asomo de pecado en cualquiera de nosotros, ya hubiera tomado una acción de juicio o destrucción para nosotros. Pero Él es clemente, Él es misericordioso. Y esa misericordia significa que Dios no nos está pagando hoy como merecemos. Pero en ninguna forma significa que Dios es tolerante con el pecado. Entonces, hermano, es como a nuestros hijos en sangre. O sea, nosotros nos sentimos molestos cuando ellos se portan mal de cualquier manera. Y es cierto, nosotros no los castigamos con la dureza que tal vez ellos merecen, porque los amamos entrañablemente, pero no quiere decir que el pecado de nuestros hijos a nosotros nos agrade, ¿verdad que no? Entonces, amado, en el Antiguo Testamento Dios reaccionaba ante el pecado del hombre enviándoles profetas. ¿Se acuerda que el Señor Jesús se los dijo a sus discípulos cuando estaba en Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerlos como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Dios, amado hermano, una manera que tiene de reaccionar ante el pecado del hombre es enviar profetas, como lo hizo en el Antiguo Testamento. Y hermanos, a veces la palabra profética del Antiguo Testamento detenía en alguna forma el pecado que el pueblo estaba cometiendo, pero jamás lo contuvo por completo. Y Dios se vio obligado a actuar con todo el rigor que sus advertencias habían dictado. Por ejemplo, hay una historia que a la gente no le gusta mucho oír, pero es bíblica. La sentencia de destrucción
para los cananeos cuando llegó Israel a la tierra prometida. La sentencia de Jehová para el pueblo cananeo fue destrucción total. Eso fue un decreto divino, porque a los cananeos no se les dio más oportunidad de seguir en el pecado, sino que sabía Dios que el pecado de los cananeos, si los israelitas llegaban a esa tierra, los iba a contaminar. Y Dios, por guardar a su propio pueblo de la contaminación, del pecado de los cananeos, determinó exterminarlos a todos. ¿Quién puede hacer un juicio contra Dios? Nadie. Eso se llama justicia perfecta. Eso se llama un amor perfecto. Nosotros no tenemos el entendimiento en nuestra razón para comprender el nivel elevado de justicia y de amor que Dios tiene. Pero si Dios lo hace, siempre es bueno, ¿sí? ¿Estamos claros de que si Dios lo hace es bueno? Es decir, no hay nada que discutir en eso. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, la reacción de Dios ante el pecado del hombre es la misma. Es ira, dolor y castigo por el pecado. Vámonos a Romanos 6:23. Esa es una porción conocida. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Diferente paga. La paga para el impío y la paga para el Hijo de Dios. Ok, y eso quiero que lo vayamos entendiendo. El impío, amado, el impío, aquel que no tiene la vida de Cristo que nosotros ya disfrutamos. La disfrutamos por pura gracia. Me encanta ese corito que cantaron hoy acerca de la gracia. Sí, ¿y por qué Dios derramó gracia sobre nosotros? ¿Qué nos vio? Mire, lo hizo porque Él quiso, pero aquí estamos. Entonces, pero el impío no ha recibido todavía esa gracia. Y, oiga bien, él vive sin Cristo, vive sin perdón, vive sin redención, vive sin nuevo nacimiento, por supuesto. Y el impío ya tiene su sentencia. O sea, si Cristo no lo salva, la sentencia es condenación eterna. Pero, amados, ¿qué pasa con el pecado que los hijos de Dios cometemos? Hay que hablar de eso, ¿verdad? Porque los hijos de Dios no somos ningunos angelitos, hermano. Los hijos de Dios cometemos pecado o no cometemos pecado. Ok, entonces, ¿cómo reacciona Dios ante el pecado de nosotros, sus hijos, los redimidos? Y oiga bien, igual nuestro pecado hoy, mi pecado, le sigue provocando a Dios ira, dolor en su corazón. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice la Biblia así, miren. Todo aquel, oiga bien lo que dice, léalo allá en la pantalla. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice la Biblia? No practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿quién es la simiente de Dios? Cristo, permanece en él, ¿y qué dice después? Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Mire, eso es bien demandante. Wow, entonces, ¿qué nivel de santidad se nos exige a nosotros? ¿Y por qué nosotros somos tan complacientes con nuestro pecado? Si la Biblia dice que los hijos de Dios no pecamos, no podemos practicar el pecado. Eso es lo que acabo de leer, amado hermano. Pero si pecamos, oiga bien, la misma carta de Juan en el capítulo 1 dice, el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, o sea, si por casualidad hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Oiga bien, pero eso no significa que nos da el Señor carta blanca para pecar. Al contrario, haber sido redimidos, haber sido escogidos de Dios para salvación y vida eterna, es decir, nos asegura que nos ha dado también su Santo Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros y Él es, oiga bien, Él es el que se encarga de convencernos de pecado. Él es el que nos dice, eso que estás haciendo no es correcto.
Y el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, debe de oír la voz del Espíritu Santo en él, que le amonesta continuamente contra el pecado. Y ese es, por eso se llama consolador, porque nos ayuda a no pecar, a no ofender al Padre, a estar en paz con Dios, a disfrutar de este reconcilio que en Cristo hemos recibido con Dios por medio de Jesucristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19, oiga bien lo que dice la Biblia. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿cuál ministerio? El de la reconciliación. Que Dios, oiga bien, mire qué lindo esto. Eso es lo maravilloso de la gracia de Dios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y mire que esa es la gracia en esencia, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Miren, esta es la esencia de la gracia. La gracia, amados, es aquel favor inmerecido que nosotros los hijos tenemos de parte de Dios, que nos asegura que es cierto, a Dios le molesta el pecado que nosotros cometemos, pero nos da todos los recursos para reconciliarnos con Él inmediatamente. Porque yo no sé cuánto tiempo cree usted que se va a tardar el Espíritu Santo en convencernos de un pecado. ¿Un día? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo calcula usted que se tardará el Espíritu Santo en decirnos eso que estás haciendo es pecado? Pues si a Dios le molesta tanto, ¿cuánto tiempo tarda usted en reaccionar cuando alguien le dice algo que lo ofende? Se enciende de inmediato, molesta de inmediato y reacciona de inmediato. Igual el Señor nos ha dado su Santo Espíritu para que nos diga, estás ofendiendo al Padre. Y Él lo que quiere es reconciliar, en vez de juzgar y castigar el pecado en nosotros, sus hijos. El Señor lo que quiere es perdonarnos el pecado. Y nos ha dado el Espíritu Santo para que una vez convencido de pecado, ¿qué hacemos nosotros? Nos humillamos delante de Dios y pedimos perdón. Confesamos el pecado, lo que hicimos hoy en la mañana en la reunión. Porque solo el Espíritu Santo nos puede decir cosas que nosotros a veces no queremos oír, porque a nadie le gusta que le señalen su pecado. Yo les he dicho, vaya, con mi esposa, antes que no era creyente, sí, quizás le daba trato tosco. Y claro, como no era hijo de Dios, nunca oí al Espíritu Santo que me dijo, hey, ¿qué te pasa? El vaso más frágil. Pero ahora, miren, no me da el Espíritu Santo permiso ni de hacerle una mala cara. Porque me dice, a esta mujer la vas a tratar bien. ¿Y qué hago cuando el Espíritu Santo me dice eso? Híjole. Ya el problema no es solo con la esposa, sino que es con Dios, que me está advirtiendo, eso no lo hagas. ¿Cuánto tiempo usted tarda en oír la voz del Espíritu Santo cuando usted dice una mentira? Cuando usted está lleno de ira. Es decir, ¿cuánto tiempo tarda en reconocer que el Espíritu Santo lo está amonestando, lo está advirtiendo? Mire, amado, a Dios le molesta el pecado, pero a sus hijos nos ha dado su Santo Espíritu para que nos esté continuamente redarguyendo, convenciendo. Eso no está bien. Eso, y también nos dice, eso está bien. Pero ¿qué nos dice más? ¿Eso no está bien o eso está bien? O sea, la mayor parte de veces nos está molestando, porque como la tendencia del corazón del hombre es siempre hacer lo malo, entonces el Espíritu Santo es el agente de corrección divino que nos ha sido dado. Mire, es lo primero que viene a nosotros cuando hay una conversión verdadera. Nos sella con su Espíritu Santo, nos inserta en el cuerpo de Cristo y nos permite ahora ser sensibles a cualquier tipo de pecado que cometamos. Y ya sabemos que no podemos cometer pecado, porque cometer pecado es desafiar a Dios, es tentar a Dios, es ofender a Dios, es decirle, Señor, yo lo hago y ¿qué pues? ¿A todos nos importa ofender a Dios?
Porque a Dios realmente eso se llama temor de Dios. Cuando usted dice, no, esto mejor no porque yo tengo temor de Dios. No quiero ofenderlo, no quiero herir su corazón. Si Dios es una persona que ama, ¿será sensible el corazón de Dios? Yo creo que sí. Entonces, amados, la gracia vino por medio de Jesucristo. Eso lo dice el Evangelio de Juan desde el principio. A los hijos desobedientes, los que creen, oiga bien, que no es pecado la mentira, la envidia, los celos, hermanos, todos esos pecados podemos estar provocando la ira de Dios hoy. Y Él nos está diciendo, ya párale, ya no, ya es suficiente. Pero no crea que Dios no va a reaccionar ante el pecado que nosotros cometemos. Porque siempre el pecado nuestro a Dios le desagrada en gran manera. Y amados hermanos, Dios tiene, si usted insiste o qué, perdón, quiero hacer un examen. ¿Quiénes somos aquí hijos verdaderos de Dios? Levantemos la mano. Oiga bien, ¿qué hace el Señor con sus hijos? Hebreos 12, 5 y 6. Porque esto, amados, es importante que lo entendamos. Lo encontró y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, ¿quiénes somos hijos de Dios? Entonces, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, ¿qué cosa hace? Y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, yo he sido recibido como hijo de Dios por su pura gracia. Pero si yo estoy practicando un pecado y me estoy haciendo así el loco, que no, eso no es pecado, no. Y porque tenemos esa tendencia a menospreciar el pecado, lo que dice la Biblia. Entonces, ¿a qué me estoy exponiendo? A la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios, amados, duele en gran manera. Porque toda disciplina, para eso es, para corregir, tiene que doler. Si no duele, no es disciplina. Y amados, los hijos de Dios tenemos ese privilegio, que Dios nos aplica disciplina. Y en eso realmente nos confirma de que somos sus hijos. O sea, entre más nos duele la disciplina de Dios, usted está recibiendo el testimonio de que es hijo de Dios, de que Dios lo ama y que lo ha recibido como hijo. Mire, por eso es que Santiago dice que tengamos por sumo gozo cuando pasemos por medio de pruebas. Porque, hermanos, solo saber que Dios me está disciplinando porque tal vez me he portado mal, lo más probable es que sí. Entonces, eso dice el Señor, me dice, tú eres mi hijo, te he dado mi espíritu para que no peques, porque tu pecado de hijo a mí me duele. Entonces, y no quieres, entonces, cinchazo. Y los cinchazos de Dios, hermanos, se escapa uno a morir, ¿verdad? Si un jalón de orejas del Señor no duele, hermana. Y queda uno realmente visco de dolor, de susto. ¿Por qué? Porque la disciplina de Dios es eficaz en gran manera. Y el propósito de la disciplina es evitar que nosotros tomemos el pecado con ligereza. ¿Cómo reacciona el hombre ante su propio pecado? Hermano, el hombre generalmente, mira, a todos nosotros cuando cometemos un pecado, negamos la culpa. Nosotros no nos hacemos cargo de nuestro propio pecado, de nuestra responsabilidad por el pecado. Mire, hacemos lo mismo que hizo Adán y Eva en el huerto. Nos escondemos de la presencia de Dios. Nos hacemos como que no ha pasado nada. Y amados, esa es una reacción muy humana, pero pecaminosa ante la responsabilidad que nosotros tenemos ante Dios por nuestro propio pecado. Dios no se va a mostrar jamás comprensivo ante ninguna manifestación de pecado en nosotros, hermano. O sea, si el pecado no fuera grave delante del Padre, ¿qué necesidad hubiera habido que nos mandara a Jesucristo? Pero es tan grave el pecado delante de Dios, y Dios es tanto el amor que tiene por sus hijos, que nos ha dado al Hijo unigénito para que por medio de la fe
en la obra de reconciliación que Cristo hizo en favor de nosotros en el Calvario, pagando con su propia sangre la factura por el pecado que nosotros cometemos, nos reconcilió con Dios. Y reconcilio quiere decir que en Él hay perdón de pecados y garantía de vida eterna. Hermanos, alcanzamos a entender ese maravilloso privilegio, esa inmensa gracia que Dios ha derramado en favor de nosotros al perdonarnos los pecados que, hermanos, como hijos ahora realmente se nos concede perdón de pecados. ¿Verdad que es increíble esta magnificencia de la gracia de Dios? Hermanos, wow. Entonces no justifiquemos el pecado. No lo justifiquemos. Mire, en Génesis 12, 13, al principio está una reacción muy propia. ¿Se acuerda de lo que hizo Abraham? Génesis 12, 13. Dice Abraham, dice el padre de la fe, hablando así, con su señora: ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Abraham, diciéndole a su señora, miente. Es decir, la mentira va a ser la solución para, entonces, y justificando que si no mentían, pues lo iban a matar. Parecía muy lógico que una mentira pudiera cubrir un peligro de muerte. Pero, amados, un pecado que se comete con pleno conocimiento no va a ser jamás una solución verdadera delante de Dios. No justifiquemos el pecado, no neguemos la gravedad que el pecado tiene. El pecado siempre es grave. Mira, ¿habrán mentiritas blancas? Porque así como nos echamos la gran mentira, pero decimos es mentirita blanca. Siempre le rebajamos. A veces usted en estos fines de años se va a echar 2 que 3 heladitas al parque. Y como le puso heladita a la botella de licor, entonces piensa que no es pecado y que Dios se está tomando mi hijo una heladita. Qué bueno, y se va a poner contento. Miren, hermanos, ¿y qué dirá el Señor de la falta de perdón que hay en el corazón de nosotros? Porque, hermanos, nosotros nos ofendemos. Dice Santiago que todos nos ofendemos unos a otros. Tenemos problemas para perdonar. Y decir, a cualquiera perdono, a este no. Entonces usted deja abierta una puerta de pecado en su propia vida. Y el Espíritu Santo le va a decir, a este también hay que perdonarlo, hay que amarlo, hay que ayudarlo, hay que bendecirlo. ¿Dan ganas de hacerlo? No. Miren, amados hermanos, en materia de pecados hay muchos pecados que podrían estarnos a nosotros afectando para que Dios nos bendiga con la abundancia que Él quiere bendecirnos. Nos cerramos, somos resentidos. ¿Quiénes son aquí resentidos? Porque ese resentimiento será pecado. ¿Usted es resentido, hermano? ¿Sí? Sí. Y eso será pecado, hija. Y nosotros, ¿por qué no lo vemos pecaminoso? Entonces, ese es el punto. Yo soy resentido, pero tengo razón, hombre. Miren lo que me han hecho. Y puedo dar aquí toneladas de razones para que yo sea resentido. Entonces, y Dios va a decir, todas esas razones que has dado son pecados, porque tu deber es perdonar al enemigo. Y entonces, hermano, pero la naturaleza carnal, pecaminosa, inclusive llega a puntos de creer que lo malo que estamos haciendo es bueno delante de los ojos de Dios. Fíjese que en Juan 16:2 el Señor dice que cuando lleguen los tiempos finales, aún los que nos maten, ahí dice, miren, os expondrán a las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces, hermano, no hay cosa peor que llamarle bueno a lo que Dios llama malo.
Nos estamos engañando y nos estamos metiendo en una trampa pecaminosa que va a tener graves consecuencias para nosotros. Miren, el peor engaño que el pecado trae es que trae una falsa seguridad de que al morir vamos al cielo, y la verdad es que estamos condenados. En Mateo 7, y con esto voy terminando, ¿se acuerda de aquel pasaje, Mateo 7, 21? Lo vamos a leer literalmente como dice la Escritura, 21 al 23. Dice así. El título de esa porción es Los salvos hacen la voluntad de Dios. Y ahí viene esta declaración: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene la experiencia. Mire, muchos me dirán en aquel día, o sea, muchos son muchos: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El pecado, hermano, puede engañarnos tan gravemente que nos puede convencer de que estamos listos para irnos derechito al cielo, y si partimos en este momento, la sentencia va a ser diferente. Ya no es cielo, sino que infierno. En Gálatas 6, 7 al 9 hay otra porción que vale la pena que leamos. Y bien, vea bien lo que dice la Escritura. Pablo a la iglesia de Galacia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y el 9 termina: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amados hermanos, el asunto del pecado, no cometamos la locura de tomarlo a la ligera. Ya no estemos diciendo Dios comprende. No, hombre, no creo que eso sea pecado. Es decir, no vivamos engañados. Miren, un adulterio es adulterio aunque se haga en el sótano 10º, allá abajo. Siempre es adulterio. Para Dios esto es clarísimo. Un mal pensamiento, porque eso nos azota a todos, los malos pensamientos. Y los malos pensamientos que pensamos nosotros que Dios no ve, los ve con toda claridad. Los malos deseos, los malos sentimientos. Hermanos amados, las malas actitudes, aún las malas miradas. Uno dice, no, ¿qué tiene? Si yo no me meto con esta persona, pero Dios conoce su corazón, amado hermano. Ya es tiempo de tomar en serio la responsabilidad que tenemos por nuestro propio pecado. Porque en esto, amado hermano, todos estamos en la misma cuenta. Vamos a dar cuentas a Dios. Cuando vayamos al cielo a comparecer delante de Dios, ¿de qué vamos a dar cuentas? Del pecado que hemos cometido y del pecado que no hemos confesado. Y hermanos amados, después no queremos lloro y crujir de dientes, porque a tiempo Dios manda la advertencia. Y este mensaje sencillamente es una advertencia para que nosotros nos revisemos. Este es un asunto que tiene que resolver usted delante de Dios. O sea, usted no lo puede ni siquiera con su esposo, porque los esposos y las esposas no se conocen hasta esa profundidad donde Dios sí puede llegar. Pero si le sigue llamando que no es pecado, el pecado que está cometiendo, prepárese, porque quizás no es hijo de Dios. Y si su sentencia es condenación, cuando llegue ahí abajo, no se queje, porque Dios le dijo a tiempo: eso que estás haciendo es pecado. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Vale la pena que oremos y nos preparemos para hacer este memorial que se tiene que hacer en santidad, con buen entendimiento de que la cruz del Calvario nos ha reconciliado con Dios y hoy estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo. Y si estamos en paz con Dios, le vamos a obedecer
y vamos a hacer su voluntad como está escrito. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias, mi Dios, porque verdaderamente esta palabra ha llegado a tiempo. Nosotros no sabemos, mi Dios, cuándo va a ser el día en que demos cuentas a usted por nuestro propio pecado. Y Dios mío, sabemos que el día, nos guste o no, va a llegar. Y usted nos va a preguntar por las cosas que hicimos, por las cosas que dejamos de hacer. Y usted, mi Señor, que es el juez justo, perfecto y santo, va a dar a cada quien la retribución conforme las cuentas que rindió. Yo le ruego, Padre, a esta hora, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, que nos permita, sobre todo en este momento que vamos a participar de la Santa Cena como un memorial de la mayor obra que Dios ha hecho en favor de la humanidad, que nos pongamos a cuentas, mi Dios, que de verdad, mi Dios, entremos en una disposición para no pecar más, para no seguirlo ofendiendo, para no seguir viviendo solamente para lo terrenal, sino que empecemos, mi Dios, a hacer tesoros en el cielo. Primeramente, mi Dios, santificando nuestra vida, abandonando la vida de pecado. Y mi Dios, si tenemos algo en contra del hermano, que estemos prontos a